hay, para que después puedan estudiar y ver el video en el canal de YouTube, ¿cierto? Martes 27 de abril 2021, la fecha de hoy, ¿cierto? Objetivo, vamos a ver, como les decía yo y como está en el título, la estructura y las propiedades del agua. ¿Qué es esto del agua? Agua es el elemento vital, ustedes saben, para la vida en el planeta. De hecho, el planeta está prácticamente cubierto en un 75% de agua, ¿cierto? Profe, Dígame. creo que el 25% nomás es agua dulce. Claro, claro. Dentro de ese 75% que cubre el planeta, que es agua, por eso nuestro planeta visto desde el espacio o visto desde la altura tiene esta tonalidad más que nada azul, ¿cierto? Porque está cubierto por los océanos, por los mares. Es agua que nosotros no podemos consumir a no ser que la pasemos por un sistema de tratamiento que todavía no es muy efectivo, ¿ya? Para desalinizar el agua de mar. Profe, Poder quitarle la sal al agua de mar, se puede hacer, pero todavía es muy caro, es poco efectivo, es poco amigable con el ambiente, porque esa sal que yo le saco al agua, en alguna parte tengo que dejarla. Así que, por lo tanto, si bien existe el proceso de poder potabilizar el agua de mar, para que, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo de calentamiento global, de escasez de agua, podamos solucionar el profe, problema, pero es muy contaminante, muy caro, difícil de hacer, así que por eso nosotros, y ahí fue lo que tú dijiste al tiro, Víctor, te doy la palabra, y fue lo que tú dijiste, la parte minoritaria del agua que existe en el planeta es agua dulce, ¿cierto? Que es con la que podemos regar las grandes plantaciones, la que podemos darle a beber a los animales, la que consumimos nosotros mismos, ¿cierto? Dígame, Víctor. ¿es posible que el agua dulce se acabe? Es que si se acaba, nos morimos. Así de simple. Y es el grave problema que está pasando hoy en día con el tema del cambio climático, ¿cierto? Hay un calentamiento global que está haciendo que en muchos sectores esté Pero, profe, bajando la cantidad de lluvia. Primero, Víctor, baja la cantidad de agua de precipitaciones, ¿cierto? Por lo tanto, no se llenan los lagos, no se llenan las lagunas, ni los ríos como se llenaban antes. Y además, el proceso de calentamiento está provocando que se estén derritiendo eh, los, eh, ¿cómo se llama? Los grandes Glaciares. reservas, claro, grandes reservas de agua dulce que son los glaciares, ¿ya? Yo cuando tenía la edad de ustedes, por ejemplo, chiquillo, a esta altura del año ya la cordillera estaba con su primera caída de nieve. Ya estamos, ya hace más de un mes que partimos el otoño, hace 5 semanas, y todavía no llueve, todavía no cae nieve en la cordillera. profe, Dígame. creo que por la cuarentena se ha estado cerrando el hoyito que hacía que entre más calor y porque estos últimos días ha hecho calor de frío. Sí, Profe, dígame. la otra vez llovió en la noche. Sí, pero fue muy poquitito, fue apenas, y si se fijan ustedes, en la cordillera nieve no cayó, o por lo menos en la parte que nosotros, más visible, que es este gran estructura de cerro que tenemos en Santiago, que es la Quebrada de Ramón, ¿cierto? Eh, el Cerro Ramón, que es el más alto que vemos, ¿cierto? Y que hace todo que parte allá en el río Mapocho, en el Arrayán, y termina aquí en el Manzano, en el Cajón del Maipo, ¿cierto? Con el río Maipo, esa gran estructura de cordillera que es el Cerro Ramón, con otros cerros más pequeñitos, pero que es la quebrada de Ramón, o la gran estructura de Ramón, está sin hielo, sin agua, sin nieve, sin nada, y ya estamos en abril. Y es donde salen las principales reservas de agua de Santiago, que salen un poquito más al interior por el río Maipo. Ya de ahí nosotros es donde más consumimos agua. Pero si no hay hielos, después cuando venga la primavera y el verano, va a escasear el agua. Es un problema que siempre vamos a estar expuestos en Santiago, y que cada año vamos a estar más expuestos, porque se están derritiendo los hielos, los milenarios, perdón, los glaciares milenarios, y además está cayendo menos nieve. Veamos, chiquillos, entonces, ahora que ya partimos con esto, ¿qué es el agua? Ustedes saben, y esto lo han, yo creo, escuchado desde que son muy chiquititos, el agua es una estructura molecular que está formada por dos
átomos de hidrógeno, perdón, más 1 de oxígeno. Por eso, cuando nosotros hablamos del agua, ¿de qué hablamos? Hablamos del H2O, 2O. ¿cierto? Así nosotros identificamos el compuesto químico llamado agua, H2O. El agua no es, Oxígeno, hidrógeno. claro, 2 de hidrógeno más 1 de oxígeno. Acuérdense ustedes que el agua no es un elemento puro. ¿Se acuerdan cuando yo les mostré la tabla periódica? Ahí no aparece el agua. Aparece por un lado el hidrógeno y por otro lado aparece el oxígeno. Esos son compuestos puros. O sea, perdón, moléculas puras. El hidrógeno y el oxígeno. Al unirse 2 de hidrógeno con 1 de oxígeno, entonces nace el agua, el H2O, que está enlazado así. Hidrógeno, Profe, dígame, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. si tuviera 1 de hidrógeno y 2 de oxígeno, ¿podríamos respirar bajo ella? Es que ahí ya no sería agua. Ahí ya no sería agua. ¿Qué Ahí ya sería? sería otro elemento. Así que no, tampoco es Neblina. posible, tampoco es posible. Nuestros pulmones no están capacitados para obtener el oxígeno que está en el agua. Ni los pulmones ¿Cómo sería con la nieve? ni de ningún mamífero, ¿cierto? Acuérdense, chiquillos, que ¿cuál es el principal mamífero del planeta? ¿El más grande? La ballena. La ballena, ¿cierto? Pero la ballena no respira debajo del agua. La ballena Aguanta la respiración. toma una gran bucanada de aire y es capaz de, con ese aire, pasar muchas horas bajo el agua, ¿ya? Porque hincha sus pulmones. Pero ¿Mano? la ballena no es un pez, no tiene el sistema de branquias que tienen los animales marinos, que sí pueden obtener el oxígeno del agua, pero los mamíferos no podemos hacerlo. Dígame. De hecho, profe, el récord de más aguantar la respiración humano, creo que son de 42 minutos. Ay, como tanto, no, yo te diría que son como 8, yo te diría que son como 8 o 9 minutos. De hecho, hacen competencias de sumergirse a mucha profundidad. No, pero la profundidad, una piscina así de chiquitita que meten la cabeza y aguantan nomás. Sí, pues nosotros en general, ¿cuánto resistiremos nosotros, las personas como normales? 35, 40, 50 segundos, así a lo máximo, si no ya no nos podemos incluso desmayar, ¿cierto? El oxígeno. Una tribu que era era como morenitos que vivían en el mar, que hacían casuchas, que decían que aguantaban caleta de respiración bajo el agua, pero más de lo normal. Es un entrenamiento, chiquillos, también. Yo puedo entrenarme para eso, pero necesito años para poder entrenarme. ¿Cómo son los componentes de la nieve? ¿Cómo? Los componentes de la nieve. Porque es La como nieve, lo mismo ya, que el agua, eso es lo que vamos, miren, eso es lo que vamos a ver ahora para que estudiemos la estructura entonces del agua. 5, 1, 2, 3, 4, 5, pero a esa no le va a funcionar porque ella es antigua. Tengo que resetearle la clave. Por eso, pero una vez que... Sí, pues va a ser esa. Sí. Como a las 4, pasadito. Ya, chiquillos, concentrémonos. Miren, la nieve es agua en estado sólido, estado congelado. Cambia un poco la composición, pero no la estructura molecular. La nieve sigue siendo H2O, ¿ya? Pero lo que vamos a ver nosotros es que es prácticamente imposible encontrar agua pura en el planeta, porque cuando llueve, el agua arrastra polvo, toma polvo del oxígeno, de la atmósfera. Por lo tanto, el agua que cae de la lluvia, nosotros no, claro, podemos abrir la boca, ¿cierto? Y sentirla, pero no podemos poner un vaso y que se llene el vaso y después tomarnos esa agua, porque van a ver que tiene un color un poco amarillento, porque viene con todas las partículas de smog, de polvo, de dióxido de carbono. Por lo tanto, encontrar agua pura es muy difícil, sino pero imposible. con una tela sí se puede, ¿no? ¿Cómo? Con una tela. Sí, ahí van, bueno, acuérdense que vimos la semana pasada este método de separación de mezcla. También lo vamos a ver con el agua. ¿Cuáles son los mejores métodos de poder purificar el agua? Pero esto, antes que me pregunten, para que vayamos avanzando, estos son los estados
físicos en los que podemos encontrar el agua. El agua sólida, el agua líquida, el agua gaseosa sigue siendo agua, no cambia. Sus moléculas, estas que tienen de hidrógeno y de oxígeno, o se juntan más o se separan más. Cuando están más juntas es porque el agua está sólida, está en estado de lo que conocemos como hielo, ¿cierto? Enfriamos, llegamos a un punto de fusión que se llama, que son los 0 grados Celsius, y el agua se congela, se aprietan mucho las moléculas, se aprietan mucho, y ahí entonces conocemos esto del hielo, porque el oxígeno, la molécula de oxígeno con las dos de hidrógeno, se juntan mucho cuando se congela el agua. Por eso es sólida. En el agua líquida, dígame. ¿Cuál es el agua más pura del mundo? Uf, tendríamos que encontrarlas, sobre todo las aguas quizás subterráneas, pero todas las aguas traen un sedimento. Ya al tocar algo, trae sedimento. ¿Ya? Por eso déjenme que avancemos para yo mostrarles ejemplos o lo que puede arrastrar el agua. Estamos en el estado físico. El estado químico del agua, ¿cuál era? H2O. Si no están las dos moléculas de hidrógeno y la molécula de oxígeno unidas, no es agua. No es agua. Estos son los estados físicos. Sólido cuando están muy juntos. Líquido es que hay puentes que se llaman entre el hidrógeno, entre los hidrógenos, las dos moléculas de hidrógeno, y la de oxígeno. Por lo tanto, hay un fluido, ¿cierto? Es la capacidad que tiene el agua líquida, y todos los líquidos, de fluir, ¿cierto? La densidad es menor a que cuando es sólida, y que es el estado normal, por así decirlo, del agua. Y cuando calentamos, hervimos el agua, que ustedes saben que el punto de ebullición del agua son los 100 grados Celsius, 0 congelación, 100 ebullición, entonces pasa al estado gaseoso. Ahí las moléculas de agua prácticamente se han separado mucho. El hidrógeno anda por allá, el otro hidrógeno por allá, y el oxígeno por ahí. Están muy separadas. Por eso ya deja de ser este fluido y se transforma en gas. Sigue siendo agua, chiquillos, no cambia la composición química. Siguen habiendo dos de hidrógeno y una de oxígeno, sin importar si la encontramos en estado sólido, líquido o gaseoso. Eso no cambia. Lo que cambia es el estado físico. Sólido, más juntas las moléculas. Agua no tan juntas, con puentes entre medio de ellas que la permiten entonces que se transforme en un fluido. Y gaseosa es porque ya están muy dispersas, pero todavía se encuentran juntas. Dispersas, pero juntas, por lo tanto sigue siendo agua, ¿ya? En estado, que son los 3 estados de la materia que nosotros conocemos, ¿cierto? Y ahí se ve como a nivel molecular lo que yo les decía. Si se fijan, las moléculas de hidrógeno que crean estos puentes que se llama para unirse con otros de oxígeno, que son 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno, en sólidos se encuentran muy juntos. Cuando es en estado líquido, se ve, si ustedes ven, están más separadas, se transforman en un fluido. Y ya el estado C o el estado aquí que representa el gaseoso, lo vemos, ¿cierto? Como que están muy dispersas. Pero si se fijan, en el C, fíjense en el dibujito, para que no tengamos problemas después de confusión. Sigue estando el hidrógeno, que son 2, ¿cierto? Sigue estando unido al oxígeno, que es 1. Pero entre sí las moléculas están más dispersas. Ya no existen estos puentes, estas uniones que vemos acá. Por eso, en estado gaseoso. Que se entienda bien la diferencia. Dígame. ¿El estado gaseoso puede, por decirlo así, flotar debido a las pocas moléculas que tiene? Claro, como no están estos puentes, es mucho más liviano que el aire que está alrededor. Por lo tanto, el agua en estado gaseoso sube, porque primero, por una ley física, que es que las cosas mientras más temperatura tienen, más se elevan. El calor se eleva. Eso es también parte de lo que hablábamos hace un ratito, del calentamiento global. El arriba y el frío abajo. Claro, acuérdense. Quiero tener 1000 grados entonces, profe. Lo que es el calentamiento global. Hay algo que se llama el efecto invernadero. ¿Qué quiere decir esto? Los rayos del sol
atraviesan el aire, pero casi no lo calientan. El aire, ustedes saben que es un gas que está compuesto mayoritariamente por nitrógeno y por oxígeno. Ese es el aire. Nitrógeno como un 75%, oxígeno como un, bueno, en realidad es nitrógeno 78%, oxígeno 21%, y ese 1% que queda para llegar a los 100 son otros gases mucho menos presentes en el aire. Los rayos del sol caen al planeta, ¿cierto? Pero traspasan el aire. Lo que se calienta es el planeta en sí. Eso se calienta, tanto la Tierra como los océanos. Ahí se concentra el calor, y cuando hace mucho calor y tenemos un aire que además está contaminado, el calor vuelve hacia el espacio, rebota en la Tierra o en el mar y se devuelve, porque el calor sube. Pero si tenemos mucha contaminación, no vuelve hacia el espacio, queda atrapado en la atmósfera y vuelve a caer. Ese es el efecto invernadero. Es lo mismo que pasa con el polvo y el agua. Exacto, exacto. Ya, chiquillos, déjenme borrar aquí y avancemos para que no nos vayamos atrasando. Avancemos. Ya, propiedades del agua. Acuérdense lo que vimos en la clase. Ahí, espérense que me pasé un poquito. Ahí, propiedades del agua. Acuérdense lo que vimos en la clase pasada cuando hablamos de las mezclas y la separación de mezclas. El agua lo conocemos nosotros como el disolvente universal, ¿cierto? Porque el agua líquida, acuérdense ustedes que tiene la propiedad de ser densa. Por eso el agua siempre queda debajo del aceite cuando lo mezclamos. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Porque el agua es más densa. Por lo tanto, el agua tiene la capacidad de disolver otros compuestos, sobre todo compuestos sólidos, ¿ya? Por eso cuando ustedes se hacen un café, ¿cierto? O un té y lo revuelven el azúcar que es granulada, sólida, ya después no la ven más el azúcar. ¿Desapareció? No, pues no desapareció, se disolvió en el agua. Esa capacidad de disolver no lo tienen todos los líquidos, lo tienen sobre todo el agua. Si ustedes le echan, qué sé yo, sal al aceite y lo baten mucho o lo revuelven mucho, van a ver después de un ratito que la sal se empieza a acumular y la sal aparece de nuevo. No logra el aceite, por ejemplo, disolver el azúcar o disolver la sal, algo que sí hace muy bien el agua, ¿ya? Porque tiene, además, como dice ahí, al tiro, como dice ahí, tiene esta fuerza de cohesión, es decir, tiene la capacidad de mantenerse juntas sus moléculas de hidrógeno y oxígeno cuando están en el estado líquido, están cohesionadas, esos puentes que yo les mostraba, ¿cierto? Entre las moléculas de hidrógeno, son ellas las que hacen los puentes, para que siempre quede un oxígeno con dos hidrógenos. Por lo tanto, el agua tiene una fuerte poder de cohesión. Para que yo rompa esa cohesión, tengo que llegar al punto de ebullición, a los 100 grados. Ahí ya rompí un poco la cohesión y son estas moléculas separaditas que es el agua en estado gaseoso. Tiene un calor específico también el agua importante. No es un elemento que sea frío como sí lo es otro. Por ejemplo, el nitrógeno es muy frío. El hidrógeno por sí solo es muy frío. El hidrógeno, al estar con el oxígeno, entonces tiene un calor específico alto y logra entonces que tenga también un alto grado de evaporación. Hay que llegar a los 100 grados para que se evapore el agua, o sea, es una alta cantidad de temperatura la que tiene que exponerse para que se disuelva en gas, ¿ya? Hay otros líquidos, otros fluidos que hierven mucho antes o se evaporan mucho antes que el agua, la gran mayoría. ¿Ya? El agua, por eso existen los grados Celsius. Existen distintos tipos de grados. En los países nórdicos de habla inglesa ocupan más la temperatura Fahrenheit, que es otra escala de temperatura. Pero en casi todo Occidente, Europa y qué sé yo, todos los países del hemisferio sur, ocupamos los grados Celsius. Y los grados Celsius nacen del agua, porque el 0 es la congelación y el 100 es la evaporación. Por eso hablamos de grados Celsius, ¿ya? Es el agua la que nos permite esa escala. Dígame, Víctor. ¿Existe alguna forma, no sé, cualquier forma haciendo cualquier cosa que se pueda mezclar el agua y el aceite? No sé, alguna máquina
¿no? No, si lo quieres mantener unidos de cierta forma, que sus moléculas estén más juntas, tiene que estar en constante movimiento. Porque al momento de caer en reposo, sí o sí, el agua va a caer porque es más densa y va a quedar el aceite arriba y se van a separar. Sí o sí. Pero si tú la mantienes en constante movimiento, obviamente que ahí se va a mantener una mezcla, ¿ya? Pero si la dejas de mover y la dejas quieta unos segundos, unos minutos, vas a ver que de nuevo se separa. Ya, chiquillos, entonces vimos que también tiene un punto de ebullición los 100 grados. Ebullición es cuando hierve. Y fusión es cuando se congela, que son los 0 grados. Aquí está lo que hablábamos recién, la acción disolvente. Por eso se llama el disolvente universal. Casi todas las sustancias pueden disolverse en agua. No todas, obvio que no, pero muchas, la gran mayoría de las sustancias que nosotros trabajamos en laboratorios o para muchas cosas, logran ser disueltas en el agua. Por eso es el disolvente universal. Esto es gracias a ¿qué? A los puentes que hace el hidrógeno, que son lo que se ven en los dibujitos. Acuérdense que los blanquitos, las pelotitas blanquitas son el hidrógeno y las rojas son el oxígeno. Esta creación de puentes entonces permite que se puedan disolver otras sustancias, como la sal, como el sodio, ya como el cloro, lo podemos disolver en agua. O sea, ahí logramos cambiar la composición química de los otros compuestos. Cambia la composición química. Ahí, cuando yo le pongo cloro, el cloro se disuelve en el agua, pero no cambia su composición física, porque el cloro también está en estado líquido. Pero el cloro puede estar en estado sólido. ¿Han visto esas pastillas que a veces venden en la feria, redonditas que uno coloca en el estanque, en el baño? Es cloro. Y el agua es capaz de irla disolviendo, ¿cierto? Le cambia la estructura a otros elementos. Por eso es el disolvente universal, el agua. Acuérdense también. Entendí, profe, Dígame. no entendí lo que dijo eso del cloro y el agua. Ya. El agua puede disolver otros elementos. Es como si habláramos casi de ácido. Ustedes han visto esto típico de las películas que meten, no sé, un cuerpo en ácido para que se disuelva y todo. No sé si alguien aquí ha visto alguna de las series, que yo siempre les digo, sí, hay esas series policiales, Como el cuando agua asesinos caliente en con la serie leche. y cosas, obviamente no meten los cuerpos en el agua, donde los meten en ácido. Ya, ahora imaginemos que en otras sustancias, que no es el cuerpo humano, sustancias como el cloro, como la sal, como el sodio, como el azúcar, si yo las meto al agua, el agua las logra disolver. Esa es una propiedad muy importante que tiene el agua. Si yo meto una pastilla de cloro, el cloro en estado sólido, meto una pastilla de cloro en una botella de aceite, obviamente jamás me voy a poder tomar de nuevo ese aceite, porque ya está mezclado con cloro. Pero seguramente no se va a disolver o se va a disolver muy, muy, muy lentamente ese cloro en el aceite. En cambio, en el agua se disuelve más rápido. ¿Ya? Eso es lo que yo estaba diciendo. Eso es gracias a los puentes de hidrógeno que mantienen el agua como un fluido, que logran tener compacta, ¿cierto? Fluida esta agua, no congelada que están así, ni evaporada que están separadas, sino que, como conocemos nosotros el agua en estado líquido. Estas moléculas de hidrógeno logran, ayudan a disolver otros elementos, ¿ya? Cambiando su estado físico, no su estado químico. Por eso vimos después lo de la separación de mezcla. Si yo tengo agua con cloro, por ejemplo, ¿se acuerdan cómo era una fórmula de poder separar el agua con cloro? ¿Se acuerdan o no? Lo vimos en... Con una maquinita. Claro, ¿cierto? Hay dos sistemas. La evaporación, es decir, que dejar que se evapore el agua, ¿cierto? Y quede solamente el cloro después en estado sólido, o lo otro era la condensación, que era esta maquinita, ¿cierto? En que yo hiervo el agua con cloro, el agua se demora más en hervir que el cloro, por lo tanto, cuando empieza a salir vapor, es cloro. Y ese cloro yo lo paso por un tubito, lo vuelvo a enfriar y cae en una pipeta, ¿cierto? En otro vaso, ¿cierto? Cae ahí, cuando se vuelve a enfriar el cloro, cae y logro separarlo.
¿ya? Por eso tiene esta capacidad disolvente. No cambia la estructura química, porque el cloro sigue siendo cloro, pero sí cambia su estructura física y pueden unirse y después separarse, que fue lo que vimos en la clase pasada. Por eso yo quería tener esta clase con ustedes sobre el agua, para que vean la importancia, no solamente porque nosotros necesitamos beber agua. Ustedes saben que una persona no puede sobrevivir más de 4 o 5 días máximo sin beber agua. Tiene que beber agua. Podemos estar hasta una semana, 10 días o más sin comer alimentos sólidos, pero no podemos vivir sin agua. Ahí sí que el agua, por eso es tan importante para los seres vivos, pero además tiene todas estas propiedades que estamos viendo, ¿ya? Todo lo que estamos viendo. Abuelo, ahí me está hablando Javier de la serie Flash. Ya, chiquillos, sigamos avanzando. El agua también, les decía yo, tiene un gran calor específico, perdón, ¿ya? Tiene, no es, ¿cómo explicarlo? No es en su estado líquido, no es frío como sí ocurre con otras moléculas, como el mismo hidrógeno. Yo les decía que el hidrógeno, si lo pasamos a un estado líquido, sin el oxígeno, ya no es agua, es hidrógeno en estado líquido, es muy frío, ¿ya? No así el agua. El agua logra tener un calor específico en relación a otros elementos y eso permite entonces que sea uno de los mayores receptores o guardadores del calor en el planeta. ¿Por qué el planeta tiene la temperatura que nosotros tenemos en general? Uno, por más o menos la distancia que estamos del Sol, aunque del Sol no siempre estamos a la misma distancia. Ustedes saben que la Tierra tiene una rotación al Sol que es elíptica, no es redonda, ¿cierto? No estamos, a veces estamos más lejos del Sol, a veces estamos más cerca. Pero ¿qué logra que la temperatura en el planeta se mantenga más o menos estable? Es el agua, son los océanos, porque los océanos logran, al tiro, espérenme un segundo, para terminar la idea, los océanos logran captar el calor y guardarlo. Por eso, y yo creo que les dije este ejemplo alguna vez, no me acuerdo si el año pasado o por eso cuando hace mucho calor, ustedes a las 12 del día, por ejemplo, en pleno verano, 35 grados a las 2 de la tarde, se meten a la piscina y puede que aunque todo el calor que haga, encuentren que el agua está heladita. Porque el agua se demora más que calentarse que el aire, que la tierra. Se demora más en calentarse. Pero ¿qué pasa si se meten después, cuando ya está cayendo el sol, cuando está anocheciendo en el verano? Al contrario, están en el agua y se sienten más calentitos que cuando salen, porque el aire ya se enfrió, pero el agua todavía no se enfría. El agua se demora más en calentarse, pero se demora más en enfriarse. Eso permite regular la temperatura del planeta, ya que el planeta está cubierto en 75% de agua. Dígame, Víctor. Martín está levantando la mano. Ah, ya, Martín, dele, que no lo había visto. Estaba con la... ¿Iba a decir algo, Martín? Sí, es que cuando hierven el agua, como que sale burbuja por el tema del calor, ¿no? Claro, eso se llama ebullición, es cuando hierve. También es una de las propiedades que estamos viendo ahora del agua. Cuando está hirviendo el agua, ahí es cuando nosotros vemos esas burbujitas, ahí es cuando está la guerra desatada entre los puentes de hidrógeno. Ahí es cuando los puentes de hidrógeno se están separando. ¿Y cómo funciona con el aceite? Cuando echan a freír, no sé, papas. Ya, es que ahí es distinto porque el aceite se calienta mucho más rápido que el agua. ¿Ya? Así que ahí es distinto. Ahí, cuando nosotros vemos que el aceite chirrea, por así decirlo, por eso es muy peligroso el aceite caliente, no solamente por la temperatura que me puedo quemar. Si yo le echo agua a ese aceite hirviendo, vienen esas burbujas y ese chorreo. Es el agua la que está haciendo eso, no es el aceite en sí. Por eso si yo le pongo sopaipilla, es porque la sopaipilla tiene agua en su composición. Si yo le pongo una hamburguesa, la hamburguesa está congelada, tiene agua en su composición. Por eso es tan peligroso manipular aceite caliente. Por eso siempre uno le dice a los niños, no te acerques a la cocina, ten cuidado. No solamente porque se pueden quemar con el aceite, sino que el aceite, si yo le echo agua, salta. Se produce ¿cierto? Y es el agua, estos puentes de hidrógeno que yo estoy explicando, que hacen estas burbujas gigantes, que es lo que nosotros conocemos popularmente como que está chirriando el aceite.
Si ustedes al aceite solamente lo calientan y no le echan nada, ¿qué va a pasar? Después de que dejaron mucho rato el aceite encendido. Se va a empezar a quemar, se va a empezar a evaporar, se va a poner negra la sartén, pero no pasa nada. Pero si a eso ustedes le llegan a echar agua, de hecho hace muchos años atrás, chiquillos, no tanto, hace como unos 15 años atrás, más o menos, sí, salió publicada una receta en un diario, en el diario La Tercera, salió publicada una receta de churros. Los churros se fríen, ¿cierto? Esta masa, ¿cierto? Rica, que en la playa rellenan con manjar y comemos, ¿cierto? O con azúcar, los polvoreamos con azúcar flor. Salió una receta de churros para que la gente en su casa hiciera esta masa. Pero la receta venía con un error. En vez de poner que tenía que hacerse con, no sé, 100 ml de agua, decía 200 ml de agua. Por lo tanto, esa masa estaba muy húmeda, muy cargada de agua. Por lo tanto, cuando la gente echó esos churros por la receta al aceite, le explotó. Y tuvo como 15, 16 personas que tuvieron que demandar al diario porque sufrieron quemaduras, sobre todo en la cara, en el pecho, en los brazos, porque el aceite saltó para todas partes. ¿Ven? Por eso el agua con el aceite no se mezcla, y menos cuando el aceite está caliente. Dígame. Ya tengo un arma para el apocalipsis zombie. Ya. Ya, oye, Carlos, déjame terminar, ¿ya? Miren, chiquillos, punto de ebullición y fusión del agua, esto lo conocen, chiquillos, desde kinder, esto sí que es lo más fácil. El agua hierve a los 100 grados Celsius, se congela a los 0. Son sus puntos de ebullición, es decir, cuando se evapora, y de fusión, es decir, cuando se congela. ¿Ya? Así que, por eso, el agua se demora más en hervir que otros líquidos. ¿Ya? Por eso está este sistema de separación de mezclas que nosotros llamábamos la condensación, separar estos dos líquidos calentándolos, porque el otro líquido se va a evaporar primero que el agua, así que se va a separar del agua y de ahí lo enfrío y lo paso a otro, de nuevo a estado líquido, y los separé. ¿Ya? Esto también es por los puentes de hidrógeno, por eso es tan importante el agua para nosotros. Nos regula la temperatura corporal, regula la temperatura del planeta, es el elemento principal para poder subsistir, es lo principal que consumen las plantas, ¿cierto? El profe Chance, yo creo que tiene COVID. ¿Por qué? Porque el profe dijo que tenía problemas de salud. Alguien tiene el micrófono abierto. Sí, era... Espérame, déjame desactivarlo. Ahí, ya. Chiquillos, ¿para qué hablar de esto? Esto sí que hasta lo dibujaron en kinder. Esto sí que se lo saben de memoria, que es el famoso ciclo del agua, ¿cierto? El agua con la temperatura del planeta se evapora, ¿cierto? En los ríos, en los lagos, sobre todo en los océanos, se evapora, llega a una temperatura, a una altura en que se enfría nuevamente esta agua. Acuérdense lo que yo les decía, el calor sube, escapa, pero cuando empezamos a subir en la atmósfera, hace mucho más frío que a la altura de la superficie. ¿Tío? Por lo tanto, chiquillos, si se evapora el agua, al subir esta evaporación de agua que nosotros no vemos a simple vista, porque no vemos hervir el mar, ¿cierto? Pero sí vemos que se puede evaporar, sube este gas, esta agua en estado gaseoso, al llegar a una altura se enfría y se condensa. Las nubes no son gas, las nubes son agua en estado líquido, pero son tan pequeñitas, estas gotitas, mini gotitas, son tan pequeñitas que el viento las arrastra, hasta que llega un momento en que se empiezan a juntar y por peso cae. Y es lo que llamamos precipitación, que si hace calor o no hace tanto frío, cae en forma líquida, que es la lluvia, o si no cae en forma sólida, que es la nieve. O el granizo, que ya es la parte más, ¿cierto?, sólida, que es como unas piedrecitas, ¿cierto?, cuando está granizando. Ese es el ciclo del agua, que llamamos, que funciona todos los años, durante todos los, en todo el planeta, perdón. Por eso hay lugares, por ejemplo, ¿por qué existe el desierto de Atacama en Chile? Que no llueve nunca. ¿Saben por qué? Porque hay una corriente
frente a las costas de Chile una corriente marina que se llama la corriente de Humboldt, y es una corriente de agua fría, que pasa de sur a norte por toda la costa del norte de Chile. Es una corriente fría de agua, y eso hace que impide que se evapore el agua de mar en el norte, y no llueve. Por eso no llueve en el norte, Yo, por la corriente marina que es más fría. Si no existiese esa corriente marina, llovería en el norte, pero si no existiese esa corriente marina, no tendríamos la variedad de peces que tiene Chile, de la riqueza marina que tiene Chile. Dígame, que ya estamos en la hora, ¿cierto? Sí, estamos un poquito pasaditos. que cuando dicen que todos los ríos llegan al mar, ¿qué pasa si se junta el agua salada con el agua dulce? El agua, esto lo vamos a dejar para la otra semana, chiquillos, ¿ya? Porque ya es más largo de explicar, así que lo explicamos la próxima semana. Ahí voy a dejar de compartir. Lo que usted me está preguntando es porque el agua dulce y el agua salada tienen distintas densidades. El agua salada, como está cargada de sal, es más densa. Por eso, nosotros a veces cuando vemos la desembocadura de un río en el mar, y lo logramos ver desde la altura, vemos que les cuesta mezclarse estas aguas. No se mezclan inmediatamente. Es cuando ya el mar absorbió el agua, ahí sí, pero son porque son distintas densidades. Lo mismo que ocurre con el aceite y el agua, ocurre con el agua dulce y el agua salada, pero no a esa magnitud de que nunca se puedan juntar, pero sí cuesta más que se unan las moléculas de agua dulce con las moléculas de agua salada, porque ahí ya no es solamente agua, tiene otros componentes, no está en estado puro el agua de mar, ni tampoco el agua dulce. Ya, chiquillos, lo dejamos hasta acá. Yo me comprometo, hoy día en la noche les voy a mandar a sus correos la clase, ¿ya? La de la semana pasada y esta, para que empiecen a prepararse para la próxima semana. Y ahí yo les comento cuándo podemos hacer la prueba. Abrazo, chiquillos, cuídense mucho, ¿ya? Que estén muy, muy bien.